Bueno, vamos a continuar. En todo caso, no retomar donde nos hemos quedado. En la anterior clase nos habíamos quedado en las características, viendo la estructura y las características del contrato bancario. Bueno, vamos a retomar un poquito y todo caso para recordar. Entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Bueno, el contrato bancario no difiere de otros contratos eh, que se hacen entre los particulares, ¿no? Tiene los mismos elementos básicos, pero tiene también sus especificaciones de acuerdo a este especial negocio jurídico que será las entidades de intermediación financiera y los usuarios financieros, ¿no? Y representa, como cualquier otro contrato, un acuerdo que resulta en la creación, modificación o extinción de un derecho, del derecho patrimonial. Crea a favor de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Para recibir, de acuerdo al plan de pagos, la cuota o el abono mensual al que se compromete el usuario financiero, ¿no? Entonces, bueno, el usuario financiero tiene derecho a que se le respeten sus derechos, también tiene la obligación de cumplir con lo establecido en los términos del contrato en cuanto a plazos y montos. Ahora, en cuanto a la noción del contrato, ¿no? En términos generales, no nos la otorga el Código Civil en su artículo 450, ya que no tenemos una definición de contrato, por así decirlo, ¿no? En la ley 393. ¿No? Tenemos que tomar como idea general o como noción esta que estamos aquí, bueno, que nos describe el, el derecho privado en el Código Civil, en su artículo. Y en este artículo 450, el Código Civil lo que dice en cuanto a los contratos es que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? Y en este caso se crea entre la entidad de intermediación financiera y el usuario financiero. Ahora, si, eh, si bien existe contrato por acuerdo de voluntades, la materialización de este acuerdo de voluntades requiere el cumplimiento de ciertos requisitos o que contenga elementos que son básicos para que el contrato sea tomado como válido, ¿no? Ahora, estos elementos de validez están los requisitos para su validez están descritos en el artículo 452 del Código Civil y de ahí, bueno, ya se van ampliando las cláusulas y los términos en cuanto a la especificidad de cada uno de los negocios jurídicos, en este caso del contrato de mutuo bancario. Al decir del artículo 452 de nuestro Código Civil, ¿no? Eh, los requisitos, como señala la diapositiva, son el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, siempre que sea legalmente exigible, ¿no? Ahora, cuando se trate de una venta, pues tendrá que tener también el precio y la forma de pago. También es un elemento muy importante la identificación de las partes, porque aunque haya consentimiento, objeto, causa y forma, si no me identifico a las partes intervinientes, entonces, ¿cómo vamos a ver quiénes se están obligando y quiénes están suscribiendo el instrumento en cuestión? Así que es también un elemento muy importante el de las partes intervinientes. Entonces, el consentimiento, ¿verdad? Se expresa en una frase que es clásica de los contratos cuando señalan que
concurren por su propia voluntad sin que remedie presión física ni psicológica que invalide el presente contrato, ¿no? Está expresando su consentimiento. El objeto, ¿no? Eh, las partes intervinientes declaran que el objeto del presente contrato es la compra-venta definitiva del bien inmueble descrito en la cláusula segunda. ¿Cuál es la causa? Los antecedentes y luego la forma, si es legalmente exigible. En el caso de los anticréticos, para que se registre tiene que establecerse mediante documento público, ¿no? Eso nos señala también el Código Civil. Eh, en 1289 está la apuesta probatoria, pero no está cuáles son los documentos que tienen que ser celebrados mediante documentos públicos. Pero también está ahí, solamente que en este momento no logro recordar. A ver. Ujú. Bueno, también las hipotecas, tanto como los anticréticos y las cancelaciones de las hipotecas, tienen también que mantener las formas de establecerse mediante documento público para tener la fuerza probatoria que le otorga el 1989 del Código Civil, ¿no? Pero en cuanto a la definición misma del contrato, ¿no? Se puede señalar que es un acuerdo para constituir, regular o seguir una relación jurídica que tenga por objeto una operación bancaria. No solamente un crédito, ¿verdad? Cualquier operación, sea activa, pasiva o de otros servicios financieros. Siempre va a estar en mérito un contrato que le otorga un marco de legalidad, o sea que se proporciona un esquema jurídico para que luego pueda ser reclamado en cualquier momento. Ahora, ya sabiendo qué son los contratos, nos justo habíamos quedado aquí. El, el, ya sabiendo qué es, ¿no? Por definición, ahora tenemos que conocer cuál es la estructura. Y justo viendo eso nos habíamos quedado en nuestro caso, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura de los contratos, ¿verdad? Tiene tres clases de elementos, que son el personal, el real y los elementos formales, ¿no? El, el elemento personal se traduce obviamente en las partes que están suscribiendo o firmando el contrato. Entonces pueden ser al respecto, ¿no? Como elementos personales participan en calidad de acreedor en el caso de las operaciones de crédito, la entidad de intervención financiera, ¿no? Y como deudor el cliente o el usuario financiero. Ahora pueden ser varios deudores, ¿verdad? Ahí se llama deudor y codeudor. O pueden ser un deudor y varios garantes, ¿no? Entonces, no es deudor, no son deudores y codeudores, son deudor y garante. Pero en definitiva, todo se les ejecuta al mismo tiempo. No hay una norma especial que diga que primero se va a notificar y se va a buscar el patrimonio del obligado
y luego se va a, una vez, y bueno, una vez comprobado, ¿no? Vamos, ¿no? Y que una vez esté comprobada la, la falta de solvencia, ¿no? De los deudores principales, recién se pase al garante. No existe eso, a todos se les ejecuta al mismo tiempo, ¿no? Y como veíamos ahí en la estructura, ¿verdad? Cuando uno estaba en un punto de los elementos más importantes aquí en lo que señala el artículo 452 del Código Civil, pero el elemento personal es de vital importancia en los contratos. Entonces podemos apreciar eso acá, ¿verdad? Cuando identifica, ¿verdad? Cuáles son las partes y concurrentes dentro del presente contrato. No podría ser de las partes, bueno, podría ser en otro formato, pero este es el formato del Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Y como solemnidad, sí le han puesto el sello notarial, le han hecho reconocer en sus firmas, pero no se ha llevado a la categoría de instrumento público. Entonces aquí están escritas el, las generales y la identificación del acreedor y del deudor. Entonces vamos a dejarla ahí 5 minutitos para que vean cómo bueno, cómo el BDP realiza esta descripción, ¿no? En la primera cláusula. Y bueno, no es el formato al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Con, bueno, el 1.2, pero si contiene todos los elementos también es totalmente válido. Es un formato que ha venido de La Paz, pero en definitiva ya lo estamos usando en Cochabamba, como ven, en el sello de la notaría. Entonces, el- nos daremos por un par de minutitos, nada más, mientras tanto lo revisan como se describe las partes, cuáles son los elementos esenciales, y luego vamos avanzando, ¿no? Entonces, es solamente tendríamos que leer esta parte de la cláusula primera y luego retomamos. Entonces, se las dejo en pantalla para que la puedan revisar y en todo caso identificar los elementos esenciales que, que componen a cada una de las partes. Entonces, revisen, pueden revisar un par de minutitos y luego continuamos con el avance.
Bueno, entonces bueno, hemos revisado de que eh, la parte acreedora es una persona jurídica, ¿verdad? Una ficción del derecho que actúa mediante sus representantes y emerita un poder notariado específico, ¿verdad? Entonces, tiene su nombre entre sus generales, su razón social se llamaría, ¿verdad? Su denominación, ¿no? Y establece su domicilio, su número de NIC, que valdría a- a la cédula de identidad, número de matrícula de comercio, ¿no? Y el nombre del representante. Y la descripción del poder en mérito al cual está ejerciendo la representación de la entidad de intermediación financiera y por eso señala representación inserta en el testimonio de escritura pública número 753-2017 otorgada por la Notaría de Fe Pública de La Paz, ¿no? Y también la mención de que hasta el poder también está debidamente inscrito como la sociedad, ambos en Funda Empresa. Y bueno, dicho sea de paso, Funda Empresa va a terminar sus funciones porque es una empresa privada que estaba a cargo del registro público por cuestiones técnicas y de logística, no hay para ser más eficiente, pero el, el registro público es digamos, contiene datos estratégicos, ¿verdad? Del, del Estado y no se puede librar a la iniciativa privada, por lo que en, en- en- en esta gestión va a dejar de funcionar como empresa y una autoridad pública se va a hacer cargo del registro público de las sociedades comerciales, ¿no? Y en, en cuanto a las personas naturales que participan de la operación, en este caso como deudores, ¿verdad? Tenemos sus generales, pero no son las mismas que del banco, porque el banco es una persona jurídica, ¿verdad? Las generales de las personas naturales se encuentran al reverso de nuestras cédulas de identidad y establecen cuál es nuestro nombre completo, nuestra fecha de nacimiento, nuestra ocupación o profesión, nuestro domicilio real, ¿no? Entonces, acá le ponen como formato, ¿no? De esta manera, datos del deudor y de su cónyuge, pero podrían ponerlo recorrido en un párrafo como establece el 1.1 cuando individualiza el banco. Entonces ponemos nombre completo, cédula de identidad, organización a la que pertenece, nombre del cónyuge, cédula de identidad también del cónyuge, departamento, provincia, municipio, localidad si corresponde, ¿no? Y dirección o croquis del domicilio, ¿no? Para que pueda constituirse el oficial de diligencias. Y bueno, en cuanto a las generales, ¿no? La fecha de nacimiento no ponemos, ni tampoco ya no es necesario la ocupación o, o la profesión, que son, bueno, quedaba como que discriminatorio, ¿no? Para aquellos que bueno, no cuentan con nada inscrito en sus carnets, ¿no? Y bueno, supongo que esa es la causa, ¿no? Es algo más subjetivo. Ahora, lo que sí es muy importante es el nombre completo, ¿no? Y también la cédula de identidad.
la descripción de que eres, no ponen tu fecha de nacimiento, pero pones mayor de edad hábil por ley. Eso quiere decir que, bueno, no tienes ninguna clase de impedimento en ningún nivel, ¿no? Y tienes la capacidad y la edad suficiente como para contraer obligaciones de un contrato. Luego está la ocupación, que es también importante, ¿no? Y el, bueno, como les decía, nombre completo, número de carnet, profesión, eh, no es necesario, domicilio es muy importante también, porque si alguien incumple el contrato, ¿dónde le voy a ir a notificar? Al domicilio declarado, ¿verdad? Pero si no, si, si no se da el caso, ¿verdad? Si puede darse el caso de que, a ver, mi carnet sea antiguo, ¿verdad? Y haya cambiado, o nunca me haya empadronado, ¿no? Entonces, como hay datos genéricos y antiguos, y yo declaro que no sé y no conozco su paradero, voy a tener que tramitar algunos edictos, ¿no? Y luego de estos edictos y comunicados al deudor, recién se va a tener como, digamos, una vez que se haya comprobado la dirección en los datos del CEGIP y del CERESI, si es no, recién se va a tener la certeza acerca del domicilio del demandado, ¿no? Pero puede ser de que no, de que como les decía, arroje datos genéricos, entonces hay que ir a hay que realizar la notificación al CEGIP y al CERESI, efecto de que ellos declaren o certifiquen los últimos domicilios declarados. Tal vez ha votado, tal vez ha puesto su carnet y podemos revisar aquello. Si se encuentra, entonces vamos con con el- bueno, ya una vez obtenida las certificaciones, ¿verdad? Ya hay que irnos con el oficial de diligencias para ver si vive o no vive en esas direcciones que están declaradas. Y luego, en caso de que no viva, ahí voy a poder realizar mis edictos. Entonces es muy importante el domicilio. En el caso de los contratos, en todos los contratos y los contratos bancarios también. Ahora, eso era para los elementos personales, ¿no? Ahora, los elementos reales están conformados, como les decía, por el monto de dinero, que obviamente es un bien real, patrimonial, y el, bueno, el precio del dinero y la cosa o la obligación dineraria que está asegurada por una hipoteca. Entonces, los bienes que ofrecen garantía también son parte real o encajan dentro de los elementos reales de lo que es este contrato bancario. Entonces, luego de revisar estos elementos formales, que están constituidos siempre por garantías, ¿no?
Ahora vamos a ver, aunque los contratos del BDP es difícil encontrar ese que ofrecen una garantía. Y como les decía, ¿no? Vamos buscando la parte real de los contratos. En este caso es fácil, ¿verdad? Uno es el monto, ¿no? El destino del préstamo y las garantías es también otro elemento real. Y bueno, acá está, ¿verdad? Como primer elemento formal, como les decía, el monto adeudado o el monto del contrato, ¿no? Porque el monto adeudado puede diferir de este, si es que bueno, va a diferir porque tal vez se paga o en caso de que no se pague, van a tener intereses y penalidad. Otro elemento real es la garantía del préstamo, ¿verdad? ¿Qué ofrece como garantía? Dice que, un poco lentito, vamos a esperar que cambie. Y bueno, de transcritas en la siguiente página tienen que estar por las garantías, ¿no? Y vamos a buscar ahorita, no, ay, no cambia, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como? Tenemos como garantías, ¿no? Señala, dice que garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas con la generalidad de los bienes sabidos por haber. Entonces, esto no se ha hecho protocolizar porque no es hipotecario, no está dirigido a su registro. Pues sí, cuando se encuentre algo, en caso de que se encuentre algún bien por certificación, y se anote preventivamente, no recién vamos a buscar de las garantías, ¿no? Decimos, como les decía, una vez que se judicialice esta solicitud, esta demanda de este incumplimiento y encontremos mediante certificación algunos bienes, ¿no? Recién se van a hipotecar, ¿no? Y eso va a ser en mérito de un testimonio judicial que también es una escritura pública. Pero en este caso, como no tiene, no está dirigido al registro, porque no tiene una hipoteca sobre la generalidad, solo se hace mediante el reconocimiento de firmas. Este llegaría también el- sería, digamos, como el acto solemne, ¿no? Con la formalidad de notario de fe pública, pero todavía tiene muchos más elementos el contrato. No vamos a quedar ahí y a la vuelta del receso continuamos revisando lo que es la contratación bancaria.